Sí, muchachos, un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. En esta oportunidad les traigo un tema a solicitud de uno de mis allegados de El Salvador con respecto a Lucan Casi y a las prendas oscuras, y quería compartirlo con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías, un cordial saludo acá desde El Salvador. En un nuevo tema, padrino, siempre relacionado con prendas oscuras. Si bien es cierto que ya has dado bastante material en cuanto a las cargas, cómo se trabaja, pero todavía creo que hay, como tú dices, mucha tela por cortar. Porque de repente la gente piensa que por el hecho de uno tener una prenda oscura, que se supone que es para hacer lo bueno en la mano, tenemos algo diabólico. Estamos trabajando con el diablo, solo con entidades malévolas, por así decirlo. Entonces acá la pregunta del millón sería, porque ya nos has dicho en otros programas anteriores, que sea una prenda de luz o sea una prenda oscura, quien rige es Padre Nzambi Mpungu, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para romper ese tabú de que la gente dice, no, una prenda oscura y tiene miedo? Cuando si fuera por tener miedo, tanto una prenda de luz como una prenda oscura pudiéramos tenerle miedo. Entonces, si nos pudieras dar más luz sobre este tema, ¿cuáles son en sí las energías que trabajan ahí? Porque ya sabemos que no son esas entidades mayores, ¿sí?, las que están metidas en la prenda. De repente ellas pueden colaborar en el funcionar, en el trabajo, ¿sí? También dijiste que hay otras espiritualidades que son de bajo astral. Entonces, si nos pudieras dar más detalle, más específico, y el hecho de hablar de una prenda oscura, hasta pudiéramos pensar que esa prenda está influenciada por Lucan Casi, o las prendas de Lucan Casi son específicas porque se las cargó con esa entidad. Padrino, de antemano, un cordial saludo, una vez más acá desde El Salvador, decirte que se te quiere mucho, y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Gracias, padrino. Es muy importante, muchachos, tomar en cuenta que una cosa es laborar con entidades oscuras y otra muy distinta es una prenda que tengamos fundamentada, cargada y preparada para laborar con Lucan Casi. Se entiende por Lucan Casi que todo lo opuesto a Dios, todo lo opuesto a lo que consideremos bueno, Lucan Casi patrocina todo evento y todo suceso a la hora de que un gangulero, un palero, un pino nuevo, un tata proceda a pedir, sea para él mismo o porque un cliente se lo solicita, algo que pudiéramos denominar como malo. Una prenda fundamentada, oscura, no necesariamente trabaja con Lucan Casi, pero puede, digamos que aliarse con Lucan Casi para que esa entidad patrocine, acomode, ayude a esas entidades menores que trabajan en la prenda oscura. Una prenda oscura jamás trabajará con entidades mayores. Digamos, ya sabemos que entidades mayores son todos los ángeles y arcángeles patrocinados desde Belcebú, Mefistófeles, Lucifer, Leviatán, Baal y toda esa serie de demonios que no estuvieron de acuerdo con Dios y fueron mandados aquí a la tierra. Las entidades mayores jamás podrán de ninguna manera ser encapsuladas en un munanzo, en una ganga, en una prenda. Cuando hablamos de que una prenda trabaja de forma oscura, estamos hablando de una serie de entidades espirituales del bajo astral, difuntos, que están peregrinando en el umbral del mundo terrenal y el mundo espiritual, lo que llaman muchos en el limbo, seres espirituales que no están ni allá ni aquí, sino que están en un intervalo de tiempo y espacio entre este mundo y el otro. Esos seres fantasmales del bajo astral, esos espectros, esos enfumbes, esos difuntos, esas entidades, esos espíritus impostores que se hacen pasar o toman formas diferentes, algunos incubus, algunos sucubus, esas entidades espirituales que muchas veces son creadas también por la propia energía
de quien con fe cree en ella. No se les olvide que hay entidades espirituales que nuestra propia energía puede crear. Son entidades del bajo astral. Y dependiendo de nuestro grado de conciencia, de nuestra forma de pensar, de lo villanos que seamos, de lo malicioso que seamos, de la mala alma o mala vibra que poseamos, de las capacidades que tengamos de hacer ciertas cosas que el común denominador de algunas personas no hacen por considerarlo malo. Dependiendo de esa forma en que nuestra alma albergue ciertos deseos, esas entidades espirituales del bajo astral, como difuntos, sucubus, incubus, seres espirituales que de repente, no estando ni con Dios ni con el diablo, están intermediando a ver en qué cuerpo se meten, en qué munanzo toman iniciativa. De repente son esos espectros oscuros que vemos pasar de un lado para otro, que no son enfumes necesariamente, mucho menos entidades mayores, pero son espíritus que están allí rondando nuestro munanzo, rondándonos a nosotros mismos, rondando nuestra vida. Son esas entidades oscuras, entes del bajo astral, lo que muchos llaman fantasmas, difuntos, entes. Muchas veces nuestros celulares los captan en forma de orbes. Muchas veces pueden estar aliados con los empungos, pueden estar aliados con los enfumbes. Son esas entidades oscuras que son capaces de hacer lo que para nuestra conciencia pudiéramos denominar como cosas malas. Matar a alguien, hacer que una mujer aborte, hacer que alguien se muera, cerrar caminos, causar enfermedades, hacer que en nuestros cuerpos crezcan animales, sapos, ranas, culebras. La magia negra, por ejemplo, la magia vudú, trabaja de la mano con entidades oscuras. Las prendas oscuras, los enfumbes, las gangas oscuras, trabajan de la mano de las entidades oscuras y de los empungos, no de las entidades mayores. Las entidades mayores están muy aparte de lo que son entidades oscuras. Las entidades oscuras son entidades del bajo astral. Las entidades mayores son ángeles y arcángeles que están mucho más por arriba de esos elementos, digamos que muy básicos, muy sutiles y muy sublimes, de esa serie de espíritus, de empungos, de difuntos, de esos entes fantasmales que intervienen junto con nosotros en nuestro hogar para hacer cosas malas conjuntamente de la mano de nuestros enfumbes. No están ni manejados ni por ensamble empungo, ni están manejados por Dios, ni mucho menos por el demonio. Son entidades libres que están, digamos que están paseando, están disfrutando de un intervalo en su existencia espiritual para estar intrometiéndose en donde nadie los ha llamado. Entonces, cuando un tata, cuando un palero, cuando un pino nuevo fundamenta de su padrino y obtiene una prenda oscura, a esa prenda se adhieren esos espíritus, esas entidades del bajo astral, esos fantasmas, esos difuntos, que aún sin ser llamados, trabajan para el enfumbe, que dependiendo de la carga se le dio a esa ganga, determinada como ganga, como prenda oscura. Esa prenda oscura lleva una carga específica. Dependiendo de esa carga específica, el padrino te otorga a ti como pino nuevo una prenda oscura. Se denomina prenda oscura porque los gajos de la criyumba, los gajos de ese enfumbe, esas osamentas humanas que ese caldero lleva, que esa vasija lleva dentro de la carga para denominarla una prenda oscura, ese enfumbe que habita allí se va a aliar de todos esos seres espirituales menores, de todos esos seres espirituales básicos que buscan la maldad, que no tienen tabúes, que no tienen normas de conciencia, que no tienen miedo alguno a la hora de que el tata le mande a laborar y mande, por ejemplo, destruir a alguien, que una mujer aborte, quitarle la vida a un bebé, procurar que una persona se le cierre los caminos, hacerte que un cuerpo purule todas clases de enfermedades, hacer que una persona se accidente, cualquier cosa mala que podamos albergar, cualquier deseo. Hay clientes, por ejemplo, que yo he conocido que me dicen: mire, tata, yo quiero que esta niña de 13, 14, 15 años sea mía, haga que sus enfumes me la traigan. Esos deseos, por ejemplo, como los de esos clientes, los hacen las prendas, los enfumes oscuros, patrocinados de esos elementos de nivel menor, que son entidades espirituales
que ni están a la mano de Ensamien Pungo porque no les da la gana de obedecer a Ensamien Pungo ni están con el diablo. Son entidades libres que están vagando en un limbo espiritual entre ese mundo al que ellos no quieren pertenecer. Ellos no quieren ni irse a Ensamien Pungo y ellos no quieren tampoco irse a la mano de Dios, porque son seres rebeldes, en cuyo caso esos espíritus que son rebeldes por naturaleza, a lo que dejan su cuerpo físico, biológico, hacen lo que les da la gana y no quieren estar ni a la mano de Ensambi ni a la mano de Dios, simple y llanamente aquí, en nuestros munanzos, viajando, interfiriendo, apareciéndose, haciéndose sentir, moviendo cosas, poseyendo mujeres, poseyendo hombres, metiéndose en los cuerpos. Cuando esas personas, por ejemplo, dicen, no, tengo un sueño estático, sentí que no podía respirar, y mi abuela, mi tía o mi hija o mi mamá vio que yo tenía un ente oscuro sentado en mi pecho que no me dejaba respirar. Son esas entidades oscuras que se intrometen en nuestras vidas para causar mal, las que se juntan conjuntamente con la ganga y la prenda del palero, al cual se le da una prenda oscura. Lucan Casi, siendo una entidad poderosa que hace todo lo opuesto a Dios, puede de repente formar alianzas con esas entidades oscuras que se fundamentan y que pertenecen al munanzo del palero que posee una prenda oscura. Y Lucan Casi puede intervenir porque quiere ayudar o porque esas entidades oscuras del bajo astral le piden ayuda a Lucan Casi. Y Lucan Casi, si quiere, mete su mano y le da un empujoncito a esas entidades oscuras para que otras entidades, conjuntamente con Lucan Casi, hagan que esas entidades oscuras del bajo astral puedan lograr lo que el cliente está pidiendo o lo que el palero está pidiendo, porque obviamente les estamos dando sangre, estamos arreando ese enfumbe, le estamos dando fula, y siendo un enfumbe que está allí cargado de tal forma en que esa ganga y esa prenda se me dio bajo la autonomía de ser denominada una prenda oscura, esa ganga como tal tiene la obligación, ese enfumbe, de aliarse con las entidades que él considere necesarias, en este caso serían las entidades del bajo astral, para que todos esos fantasmas, entes, difuntos que están penando, como dicen los cristianos, intervengan en la elaboración para poder llevar a cabo las peticiones que tú como religioso pides o tus clientes. Pero cabe destacar que una prenda oscura no tiene nada que ver con entidades mayores, no tiene nada que ver con Lucan Casi, pero pueden haber casos en que esos entes del bajo astral que están dentro de la prenda oscura le pidan ayuda a Lucan Casi y Lucan Casi venga y digamos que le ponga más fuerza al asunto para que esas peticiones de esos clientes o de religiosos se lleven a cabo. Si por ejemplo el palero está pactado, un ejemplo, que el palero esté pactado y tenga una prenda oscura, ese enfumbe que está allí, esas gangas, esos huesos, esas osamentas, esa creyumba, dentro de ese caldero o esa vasija que se fundamenta como tal, como prenda oscura y se le da al ahijado, si el ahijado está pactado, puede solicitar de la mano de ese enfumbe que habita, intervenga, que el mismo diablo intervenga. Puede buscar de repente la alianza de IQ, de la misma muerte, que intervenga a la hora de matar a alguien. Entonces, siendo habita el demonio o siendo IQ la muerte, pueden de repente, al llamado de esos seres inferiores del bajo astral, poder intervenir para ayudar a esas entidades bajas del bajo astral que fundamentan y están allí en la ganga y en la prenda que se le dio al ahijado como prenda oscura. Pero la prenda oscura son simple y llanamente una serie de energías, de empungos, de entes fantasmales, de seres descarnados, de difuntos descarnados que ya no poseen cuerpo biológico, que están penando y que no quieren estar ni allá ni aquí, simplemente vagan, divagan entre un lado y otro. Son esas entidades, a la hora de hacer un llamado, a la hora de invocar y mover una ouija, a la hora de invocar una entidad mayor, las que son impostoras, y por eso se les llama impostoras, porque se hacen pasar por entidades que no son. De repente uno está invocando, por ejemplo, una entidad mayor, y una entidad de bajo astral, una entidad oscura, puede hacer acto de presencia y hacer que es de repente un ángel caído, una entidad mayor, cuando es simple y llanamente una entidad del bajo astral. No se les olvide que las entidades del bajo astral que intervienen en las prendas oscuras, ellos tienen la capacidad espiritual de tomar la forma que quieran. Eso es una habilidad
Eso es un privilegio que tienen esos entes fantasmales. Como ellos ya no poseen cuerpo biológico, ellos tienen la capacidad de penetrar el cuerpo biológico que ellos quieran y poseernos. De ahí cuando uno dice, no, aquella persona está en trance, esa persona está de repente posesa, está poseída por el demonio. No necesariamente es el demonio, puede estar poseída por un ente del bajo astral, que una entidad oscura. Entonces el enfumbe, al cual haya sido cargado por ese mayor y otorgado al pino nuevo como entidad oscura, como enfumbe, como ganga oscura, es un enfumbe que tendrá la labor de trabajar con esas entidades del bajo astral, esos entes fantasmales, esos seres espirituales que están en el limbo, que no están ni allá ni aquí, simple y llanamente son impostores. No quieren ni pertenecer a Ensambi, ni quieren pertenecer a Dios ni al diablo. Son seres libres, rebeldes por naturaleza, y no quieren ser amarrados. Entonces es lo que los católicos o los cristianos llaman, están penando, están en el limbo. No es que estén penando, simple y llanamente no quieren aferrarse a ninguna entidad mayor y están aquí en este limbo, entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, esperando el llamado de brujos, esperando el llamado de ganguleros, esperando el llamado de tatas, esperando el llamado de paleros, que de repente hayan sido iniciados en el palo mayombe como pinos nuevos con su ganga oscura. Entonces esa ganga oscura, con esos gajos de prenda que posee y las cargas específicas de la ganga oscura, atraerán hacia el Munanzo a todos esos seres del bajo astral, que no perteneciendo ni a Ensambi, ni perteneciendo a Dios, ni perteneciendo a Vita, buscarán la manera de intervenir para que las peticiones del cliente o del religioso se lleven a cabo. Ahora bien, es muy importante tomar en cuenta que si yo soy palero, yo soy pino nuevo, y mi mayor me dio lo que él denomina una ganga oscura, el enfumbe que habita allí, que el enfumbe no se les olvide que el enfumbe es esos gajos de prenda que mi padrino sacó en Campo Finda con licencia una vez que tiró chamalongos. Ese enfumbe que habita dentro de la ganga oscura está bajo el liderazgo de San Bienpungo, pero el enfumbe no trabaja solo. Entonces San Bienpungo manda a elaborar al enfumbe, que es esas osamentas, esos restos humanos que mi ganga posee y mi prenda tiene allí, que yo saqué, que mi mayor sacó de Campo Finda. Entonces ese enfumbe trabaja de la mano de San Bienpungo. Ahora bien, como es una ganga oscura, en San Bienpungo se limpia las manos y le dice al enfumbe, anda a laborar, anda con licencia. Cuando el padrino lanza los chamalongos, da fula y da menga, voy con licencia, los mando a laborar. Ese enfumbe tiene la labor de hacer lo que yo estoy pidiendo bajo mi criterio o el criterio de mis clientes. Pero como el enfumbe no trabaja solo, ese enfumbe, que son ese espíritu de esas osamentas humanas que mi padrino sacó de Campo Finda, ese enfumbe tiene la obligación, como está habitando una ganga oscura, de aliarse con esos espíritus del bajo astral. Te va a ir por cualquier entidad, cualquier difunto, cualquier alma penando, cualquier entidad espiritual de bajo astral. Ese enfumbe se va a aliar con ellos y en conjunto con los empungos van a hacer que nuestras peticiones o las de nuestros clientes sean posibles. Pero ya saben, una ganga oscura son entidades del bajo astral, seres fantasmales, difuntos, seres que están penando aquí y allá, que se aglomeran conjuntamente con el enfumbe, con esa creyumba, con esos gajos de prenda, que se aglomeran en esa vasija, en ese pequeño universo, en ese caldero, que ha sido elaborado, concebido y cargado como una ganga oscura. Pero nada tiene que ver con las entidades mayores, que son ángeles y arcángeles, que son unas potestades mucho más infinitas y mucho más gloriosas y glorificadas como para estar pendientes de entidades del bajo astral. La ganga oscura simple y llanamente labora con espíritus del bajo astral, espíritus cuya conciencia, cuya vida está o fue vivida de tal forma en donde no les importa hacer cualquier mal que se les pida. Ahora mi ahijado me habla del miedo. Un palero no puede tener miedo. Un tata, un pino nuevo jamás podrá tener miedo, porque si tenemos miedo, entonces no podremos ir a Campo Finda a observar cómo nuestros mayores nos sacan los restos de esas entidades que se van a convertir en nuestro munanzo, en nuestros enfumbes. Un palero que tenga miedo no debe ser palero. Busque otra religión, métase a evangélico, métase a cristiano, métase a mormón, métase a adventista, testigo de Jehová, lo que le dé la gana.
Pero cuando hablamos de miedo, hablamos de tabúes. ¿Qué es el miedo? Es un tabú a lo desconocido. Entonces, si yo como palero quiero involucrarme con la religión yoruba, quiero gallarme y tengo miedo, busque por otro lado, porque esa no es su religión. El palo mayombe está concebido para trabajar con entidades, tanto benignas como malignas, entidades oscuras, que son libres, entidades mayores, que son ángeles y arcángeles, como los paleros que están pactados, o entidades patrocinadas por Ensambienpungo. Así que el miedo no cabe lugar para una persona que quiera llamarse Pino Nuevo y que quiera convertirse en un futuro tata. Ya saben, muchachos, la prenda o las gangas oscuras son fundamentos que están en el munanzo, que llevan una carga específica para denominarse prenda oscura, y esa ganga o esa prenda oscura buscará la alianza de seres espirituales del bajo astral, seres que están penando entre aquí y allá. Y si de repente las peticiones de nuestros clientes son muy fuertes, o las peticiones como yo como religioso son muy fuertes, muy severas, ese enfume se verá solito, le pedirá ayuda en Ensambienpungo. Ensambienpungo, por no hacer cosas malas, se limpiará las manos, pero le dará licencia a ese enfume de elaborar. Como el enfume no puede solo, y no se olvide que los muertos no trabajan solos, ese enfume que está habitando allí en mi prenda oscura buscará la alianza de esas entidades menores, de esas entidades oscuras del bajo astral, para que, como en la unión está la fuerza, buscará agruparse con ellas, buscará a todos esos difuntos, toda esa gente que estén penando, que tengan la suficiente maldad como para ese enfume decir, bueno, te elijo a ti y a ti, vamos a elaborar, que ustedes son los que necesito para que las peticiones de mi mayor, de mi amo, de mi tata, que está pidiendo a través del cliente que le pidió esto y aquello, las podamos llevar a cabo. Se les quiere mucho, muchachos. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, salam.